Hola, buena tarde. Bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestro curso básico F. Ya vamos en nuestro cuarto tema, así que bienvenidos. Qué bueno que están viendo este video. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que da continuidad al tercero que vimos, ¿no? De nuestro curso. La semana pasada estuvimos viendo el tema de sanidad divina. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de sanidad interior. Sanidad interior. Y si recuerdas, en el último punto del tema de sanidad divina, hablábamos acerca de que Dios sana no solamente nuestro cuerpo, sino también Él sana nuestra alma. Y justamente dijimos que no íbamos a adentrarnos mucho en ese punto, porque íbamos a mirar más a detalle esa parte de sanidad del alma, sanidad interior, justo en esta semana, en este tema, ¿sí? Entonces, sanidad interior es lo que el día de hoy vamos a revisar, y si te parece vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe sobre todo, ¿no? Padre, agradecidos estamos porque es por tu sacrificio, es porque tú entregaste tu vida en la cruz, que nosotros somos sanos, que nosotros somos salvos, que es porque tú en esa cruz llevaste todas esas dolencias, todos esos dolores, todas esas enfermedades, Dios, y quedaron allí. Todo ello quedó allí, clavado en la cruz. Y es por eso que por tu llaga hemos sido sanados. Lo creemos, Padre, y en esta tarde nos enfocamos, Padre, nos disponemos a estudiar, a seguir estudiando de tu palabra acerca ahora de la sanidad interior que tú tienes preparada, Dios, para nuestra alma, porque tú lo quieres. Tú quieres que seamos sanos, Padre. A veces podemos estar padeciendo de alguna enfermedad física, pero lo principal y lo que tú vienes a atacar primero es la sanidad interior, la sanidad en el alma. ¿Por qué? Porque el alma, a diferencia de nuestro cuerpo, el alma es la que permanece. Es la que permanece, Padre. Y tú anhelas que nuestra alma en todo momento permanezca delante de ti y esté sana, esté libre de cualquier opresión, esté libre de cualquier aflicción, esté libre de cualquier enfermedad espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos delante de ti para que seas tú enseñándonos en esta tarde. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a compartir nuevamente nuestra presentación. Ay, siempre tengo problemas aquí, pero sé que ustedes me disculpan. Sanidad interior, como ya dijimos, estamos en nuestro curso básico F y bueno, ¿cuántas veces no hemos padecido de esos miedos, de esos temores, de esa falta de libertad? O igual tú no lo has padecido, pero hay personas cercanas a ti, en tu familia, y tú lo has visto. Quizás no lo has vivido, pero sí lo has visto. Has sido muy cercano a ti. Y todo eso, esa angustia, esa actualmente, ¿no? Esa depresión, cómo en estos tiempos se ha agravado esa depresión en las personas. Y todo eso no nos permite avanzar en nuestras vidas como hijos de Dios. No nos permite seguir avanzando en nuestros proyectos de vida. ¿Por qué? Porque hay un corazón dañado,
hay un corazón lastimado, hay un corazón roto. Y ese corazón necesita entonces ser sanado. ¿Cuántas veces no hemos visto que por el egoísmo, ¿no? Por el egoísmo de un corazón que no ha sido restaurado, de un corazón que no ha sido sanado, se acaban matrimonios, se acaban familias. Y todo eso, ¿no? Todo ese egoísmo, todos esos miedos, todas esas angustias, esas tristezas, aún se van heredando, ¿no? De generación en generación, y así igualmente se va dañando a los niños, se va dañando a los jóvenes, y todo ello también a causa de que muchas veces no hemos aprendido a perdonar. Entonces, traemos allí, ¿no? Traemos, es como si llevásemos un costalito y fuésemos acumulando, ¿no? Por cada decepción, por cada injusticia, por cada cosa que nos pasa en la vida, vamos ahí acumulando en nuestro costalito y lo vamos cargando a cuestas, y no solamente lo vamos cargando nosotros, sino también lo va cargando nuestra familia, nuestros hijos, y es triste, ¿no? Pero, ¿qué crees, mi hermano? Mi hermana, jovencito, te tengo el día de hoy buenas noticias, o más bien, quien nos tiene buenas noticias siempre es el Señor. Y el Señor nos anuncia esas buenas noticias, y nos anuncia esas buenas noticias que a través de su palabra, a través de su palabra, y Él viene y llega a nuestras vidas para decirnos, espera, como lo vimos en nuestra clase anterior, espera, porque tú ya no tienes por qué, estar angustiado, tú ya no tienes por qué estar triste, tú ya no tienes por qué estar estresado, por qué estar deprimido. ¿Por qué? Porque todo eso yo ya lo llevé, yo ya sufrí todo ese dolor que te causó esta situación o te causó esta persona, yo ya lo sufrí y ya lo llevé en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Recuerdas esa palabra que fue nuestra cita base la semana pasada? Isaías 53:4, como nos dice, ciertamente llevó Él no solamente nuestras enfermedades, sino también dice que nuestros dolores, ¿sí? Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, para que nosotros tuviésemos paz, Él fue castigado. Por su llaga, entonces nosotros fuimos curados, pero no solamente curados de manera física, sino también de manera espiritual, hermano. Y eso es lo que debemos nosotros de creer. ¿Ok? Y también mirando esta cita que nosotros tenemos en el libro de Jeremías 33:6, como dice, he aquí yo les traeré, dice la palabra, sanidad y medicina, y los curaré. Pero quiero que pongas atención en esta palabra, porque pudiésemos pensar que cuando habla de sanidad y medicina y de curación se refiere a la parte física, pero no, porque mira la segunda parte del versículo, ¿no? Como dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y es que el Señor el día de hoy te quiere dar a conocer también verdades, porque es a través de que tú conozcas esa verdad, de que Cristo ya padeció por esos dolores, de que Él viene, derrama su amor en tu corazón, y eso entonces te permite perdonar, y te permite entonces ser libre de toda condena, ser libre de toda falta de perdón, ser libre de todo juicio que quizás te esté causando un dolor, ¿no? Te esté causando o haya arraigado allí
se haya arraigado en tu corazón alguna raíz allí de amargura. Entonces, Él te quiere hacer libre. Y esa es la buena noticia, ¿no? De que Él hoy te quiere anunciar de su verdad. Y esa verdad es la que te va a hacer libre, hermano, en tu ser interior. Y te va a permitir sanar quizás aquello que no había podido ser sanado. Y aún Él te va a revelar y te va a dar de esa abundante paz. Entonces, ya no más estrés, ya no más depresión, ¿no? Porque tú vas a tener paz y en el Señor vas a vivir entonces confiado. Bueno, vamos a iniciar. El primer punto de nuestro tema trata acerca de la voluntad de Dios. Decíamos en el tema anterior que es voluntad del Señor sanarnos. Es lo que quiere el Señor. Y lo veíamos, ¿no? Cómo a través de la palabra Él le dice al leproso, el leproso se acerca y le dice, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, me imagino, ¿no? Sintiendo al leproso o escuchando al leproso y entonces volteando, ¿no? A ver quién me habla o quién me toca y diciéndole, quiero, o sea, quiero que seas sano. Entonces, esa es la voluntad del Señor, no solamente sanar de una manera física, sino también sanar espiritualmente a las personas. Mira, vamos a mirar allí en el Salmo 147. Acompáñame. Hoy no puse citas, solo puse la cita base para que también estemos acostumbrados, ¿no? a utilizar nuestra Biblia, a pasar cada hoja, ¿no? Saber dónde se encuentra cada libro. Y bueno, el Salmo 146, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, esa es una afirmación. Por lo tanto, es voluntad del Señor el que nosotros tengamos un corazón sano. Pero más claro, lo podemos mirar en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 14, verso 4. No, creo que estoy mal. Creo que estoy mal, hermanos. No, exacto, 14, pero versículo 14, perdón. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, ¿no? Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, este pasaje nos habla de cuando el Señor alimentó a cerca de 5,000 personas y entonces dice la palabra de Dios que Jesús ve la multitud, ¿no? Y tiene compasión de ellos. Tiene compasión de ellos y sana a aquellos que necesitaban ser sanados, a los que estaban enfermos. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Él tiene compasión de nosotros, tiene un sumo amor por nosotros y quiere que nosotros seamos sanados, ¿sí? Ahora, otro punto, estar conscientes de la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Padre. Estar conscientes porque hay veces que a simple vista nosotros podríamos decir, yo estoy bien, pero sabes que a veces no estamos tan bien y aún nosotros mismos nos engañamos pensando que estamos bien. Y es por eso necesario reconocer justo estos dos atributos de nuestro Padre, que Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, y es omnipresente, es decir, Él está presente en todo lugar. Es por eso que te puse esta imagen
aquí del aparato, ¿no? Que se utiliza para sacar una tomografía. Generalmente nosotros decimos que el Señor nos escanea, ¿no? O el Señor nos saca como una radiografía. Pero no, fíjate que estaba pensando el otro día, pues las radiografías pues solamente pues lo que reflejan es la situación de los huesos, ¿no? Y una tomografía es un estudio un poquito más minucioso, ¿no? Un poquito más minucioso que una radiografía. Y ese es el aparato que se utiliza. Pero ¿qué crees? Ni siquiera esos aparatos pueden alcanzar a detectar lo que el Señor sí hace. Y esa es la grandeza, ¿no? Y esa es la grandeza del Señor, porque aún nosotros, si nos sometemos a esa tomografía, sale el resultado y eso es de manera física, pero de manera espiritual, ¿a poco el doctor sabe cuál es mi pensamiento, sabe lo que estoy sintiendo, sabe? No lo conoce. Y eso solamente sabes quién lo conoce, nuestro Dios. Nuestro Dios. Son atributos exclusivos de Dios. Y es por eso que aún nos hace el admirarlo más. Dice la palabra en Salmo 38, del 3 al 10. Mira, aquí el salmista padecía una enfermedad, ¿no? Porque ve lo que dice. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahí estaba reconociendo el salmista que era por el pecado, ¿no? Que tenía ese dolor en los huesos. Versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. A ver, esto era lo que estaba sintiendo, padeciendo el salmista. Pero aquí él reconoce, ¿no? Que delante de Dios pues estaba todo lo que él estaba en ese momento pensando, deseando, ¿no? En su alma, en su corazón, y aún dice, aún su suspiro no le era oculto. Entonces, aquí el salmista lo está reconociendo. Y vamos a otra cita, si me acompañas allí a Jeremías 17 del 9 al 10, vamos a mirar cómo allí la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, era lo que yo te decía. A veces nosotros pensamos que lo sabemos todo de nosotros mismos, pero y a veces pensamos que estamos bien. Pero sabes que a veces salen ciertas actitudes de uno mismo que revelan que no estamos bien, y los últimos en darnos cuenta que no estamos bien somos nosotros mismos. Pero mira lo que sigue diciendo allí el profeta Jeremías en el versículo 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién conoce realmente mi corazón? Y es ahí donde el libro de Jeremías nos contesta, ¿no? ¿Qué es el Señor? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, esta máquina, este aparato, le queda corto a nuestro Dios. Y bueno, ahora yéndonos a la parte de la omnipresencia, como el Salmo 139, ¿no? Del 1 al 10 nos deja mirar la omnipresencia del Señor, ¿no? Como el salmista empieza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, del Señor no nos podemos esconder, y es por eso que como Él está presente en todo lugar y lo conoce todo, Él conoce la real situación que tiene nuestro corazón. Y es por eso que debemos de someternos a Él. Ahora, vamos a este punto acerca de las heridas y las consecuencias del pecado. Es que a veces nuestro corazón está así, está roto, está destrozado, está, como yo te decía, ¿no? Afligido, triste, temeroso. ¿Por qué? Porque hay heridas y esas heridas que le han causado a nuestro corazón muchas veces son también a consecuencia de nuestro pecado. Así a veces pasa, ¿no? Entonces, acompáñame a la palabra. Hoy vamos a revisar muchas citas, Jeremías, vamos a Jeremías 4:18. ¿Cómo dice la palabra? Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Entonces, muchas veces las heridas que hay en nuestro corazón, la amargura que hay en nuestro corazón, pues es causada por nuestra propia maldad. Eso es lo que nos está aquí diciendo la palabra, ¿no? Que nuestro camino y nuestras obras causaron esa amargura que hay en nuestro corazón. Y si nos vamos a unos versículos antes de allí de Jeremías 4, en el versículo 14 ve cómo dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Entonces, aquí como la palabra es muy clara y nos habla, ¿no? de esa condición espiritual, pero a causa de la maldad que hay en nuestro corazón, del pecado que hay en nuestro corazón. El Salmo 38:3. Ya habíamos visto, ¿no? Este salmo, ya lo habíamos citado, pero como me gusta mucho porque aquí el salmista reconoce que si no tiene paz, que si él está padeciendo esta situación y está gimiendo, es esa causa de sus locuras, esa causa de su mal proceder, ¿no? Como dice Salmo 38:3, dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, dice. Se está reconociendo, ¿no? Que es por el pecado que aún hay dolor en sus huesos, ¿no? Eso no lo tiene tranquilo. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Y luego, como dice la palabra en el versículo 5, dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces, deja con mucha claridad ver ahí el salmista que la condición física que está padeciendo es a causa justamente del pecado. Ahora bien, quiero dejar muy claro esto en este punto, que es que no todas las enfermedades son
a causa del pecado, ¿no? Porque luego nos ponemos en esa posición, ¿no? de jueces y cuando un hermano está padeciendo alguna enfermedad en la iglesia, empezamos a murmurar y a decir, es por su pecado. ¿Quién sabe en qué pecado estará ese hermano que ahora está enfermo? No siempre, hermano. No siempre. Entonces no hay que juzgar a la ligera. Puede suceder esto y hay casos, ¿no? Como ahorita nos los muestra el salmista, ¿no? En donde efectivamente el pecado causa una enfermedad física. O sea, mi estado interior, el estado que hay en mi alma y en mi corazón, causa ese estado físico, ¿no? De enfermedad, pero no siempre. Ahora bien, si nosotros no somos sanados y dejamos en esa condición nuestro corazón, dejamos que un corazón siga dolido, que un corazón siga abatido, que un corazón siga dañado por cierta situación, aunque quizás, te voy a decir una cosa, incluso tengamos razón, ¿no? En ello, hayamos sufrido algo muy doloroso y alguna injusticia, y quizás haya razón de por medio, pero si nosotros dejamos que eso se arraigue y cause un daño más, ¿no? Entonces se va a generar, o vamos a permitir que se vaya generando estas tres condiciones o estos tres sentimientos en nuestro corazón, como es la venganza, la animadversión y la falta de perdón. Y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. En el caso de la venganza, ¿no? Tú sabes perfectamente de qué estamos hablando con este término de venganza. Y aquí quiero citarte un ejemplo bíblico, y en este caso pues es el ejemplo de Saúl. Aquí vamos a ver cómo Saúl deja por la envidia, él deja que esa envidia se vaya arraigando en su corazón, y entonces eso va produciendo un sentimiento incluso de venganza. Pero vamos a mirar primeramente en 1 Samuel 16:14, cómo dice la palabra de Dios, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, aquí, en esta parte, mirar cómo Saúl permitió que se arraigara, ¿no? Ese sentimiento de venganza en él, tanto así que ya no tenía comunión con Dios. Saúl ya no tenía la comunión que anteriormente tenía con el Señor. Entonces, primero, él empieza a sentir envidia, y eso va creando venganza. ¿Y envidia por qué? Porque vamos a ver este pasaje, acuérdate, 1 de Samuel 18:6, dice, aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea, ¿cómo esas mujeres se atrevían a decir que David había vencido a sus 10,000? Es decir, a 10 veces más, ¿no? Que David era 10 veces más poderoso o 10 veces más efectivo que Saúl, ¿no? ¿Cómo era posible? Y entonces dice el versículo 8 que se enoja Saúl, ¿no? En gran manera.
Sí, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo, ahora sí, de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces, era tal su envidia y su enojo que eso se convirtió al final en venganza, ¿no? Se quiso vengar y tomar la lanza y nada más porque David la esquivó, ¿no? 2 veces. Pero bueno, pues entonces vemos allí que el enojo y la envidia, si se va arraigando en nuestros corazones, sigue dañando nuestro corazón y esto va produciendo, va generando venganza. Pero también sabes que este sentimiento de animadversión, y esto no es más que un sentimiento de oposición, de enemistad o antipatía que se tiene hacia una persona. Y lo mismo pasó con Saúl, ¿no? Porque en ese mismo capítulo de Primera de Samuel, capítulo 18, en el verso 12 al 13, ve cómo nos relata la palabra. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de él y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Es decir, tenía tal sentimiento de animadversión Saúl hacia David que mejor lo alejó de él y así como de ahorita no te quiero ni ver en pintura, no sé si te ha pasado, ¿no? Hay algunas personas, ¿no? Que es tal el enojo, ¿no? Tal ese sentimiento de ni te aparezcas, ahorita no te quiero ver ni en pintura, ¿no? Ese es el sentimiento de animadversión, pero es porque dejamos anidar en nuestro corazón ese enojo, esa frustración, esa tristeza, ¿no? Etcétera. Ahora, también, ¿qué genera? Pues falta de perdón, ¿no? Obviamente, o sea, hay falta de perdón, pero ¿sabes que esa falta de perdón crea ciertas consecuencias? Y era lo que habíamos visto, ¿no? Hace ratito lo platicamos. Genera problemas de salud física, porque si nosotros leemos también ahí el Salmo 51, del 6 al 9, ve cómo dice la palabra, ve cómo compone David este salmo, ¿no? Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y yo aquí te pregunto, ¿por qué se habían abatido o por qué habían sido abatidos los huesos del rey David? Aquí dice que el Señor los había abatido, pero no, o sea, nos gusta echarle la culpa al Señor, ¿no? En muchas cosas, pero no. ¿Por qué se habían abatido los huesos de David? Bueno, pues este salmo fue compuesto por David una vez que él había pecado, había cometido adulterio. Y aún había cometido homicidio también, al haber puesto a Urías el Eteo, ¿no? El esposo de Betsabé, delante, ¿no? Y había causado entonces su muerte. Entonces, él había cometido estos pecados. Entonces, la consecuencia del pecado siempre va a traer problemas, problemas de salud física. Y también es algo que te quiero mostrar, ¿no? Ahí en Mateo 9:1.
Mateo 9:1, como dice la palabra, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, a ver, el paralítico quería salud física, ¿no? Quería caminar, pero Jesús, él que tiene estos atributos, ¿no? De ser omnisciente y que conocía perfectamente la condición del paralítico, no le dice, has sido sanado, camina. No, le dice, tus pecados te son perdonados, porque Jesús sabía que el paralítico necesitaba ser perdonado primeramente, necesitaba de esa sanidad espiritual, antes que de una sanidad física, porque ya te dije, para el Señor, ¿qué es lo que más importa? La condición de nuestra alma, porque nuestra alma es la que va a vivir por la eternidad con el Señor. Y este cuerpo se desgasta, este cuerpo solamente es el estuche. Y el cuerpo se desgasta y un día así va a regresar al polvo. Del polvo fuimos hechos, del polvo vamos a regresar. Pero el alma es la que va a vivir por la eternidad con el Señor. Y obviamente, estando con el Señor, pues Él nos va a regalar, ¿no? Un cuerpo glorioso. Pero bueno, ese tema ya lo vamos a ver justamente en este curso, pero en otro tema, ¿no? Pero lo que yo te quiero señalar aquí y que es bien importante es que al Señor, más que la sanidad de nuestro cuerpo, le interesa la sanidad de nuestra alma. Porque es nuestra alma la que va a vivir una eternidad, pero ya sea una eternidad en un lugar muy calientito o una eternidad delante de nuestro Dios, ¿sí? Muy bien. Ahora, ok, vamos a ver si ya me faltó algo aquí. No. Bueno, entonces ya vimos lo que genera justamente esas heridas, ¿no? Y el mismo pecado. Ahora, ¿sabes que también muchas veces lo que se está generando con nuestro pecado es, y sobre todo con esa falta de perdón, así lo relacionamos, son raíces de amargura? Y me impactó esta foto, ¿no? ¿Cómo se ven estas raíces? Pues a veces así traemos, ¿no? Arraigado en el corazón tantos resentimientos, ¿no? Busqué qué significaba amargura. Y mira, la amargura significa todo ese sentimiento de aflicción, de disgusto, de pesadumbre, resultado del resentimiento, es decir, de considerar el haber sido tratado injustamente o de una desilusión. Entonces, alguien me desilusionó y entonces traigo ese resentimiento y entonces eso va creando esa raíz de amargura, ¿no? O, siento que fui tratado de manera injusta, ¿qué te gusta? En el trabajo, ¿no? En el trabajo. Y entonces eso va creando un disgusto tal que ya todos los días en el trabajo estoy así, ¿no? Con un rostro así, a disgusto, ya no disfruto ni siquiera de mi trabajo. Eso también va creando una raíz de amargura. Y lo peor es que cada día se va arraigando aún más a nuestro corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de las raíces de amargura? Vamos a Hebreos 12:5, nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es que sí, ¿no? A veces no solamente somos nosotros los afectados, sino que contaminamos a las personas que están a nuestro alrededor con esa raíz de amargura. Un ejemplo,
vamos a pensar, un resentimiento, ¿no? Que fue causado en una mujer que fue golpeada quizás por mucho tiempo por su expareja, y entonces eso causó un resentimiento en ella. Y entonces se va creando esa raíz de amargura de tal manera que no puede ver ni en pintura, ¿no? Ahora, como lo vimos al esposo de sus hijos, al papá de sus hijos, a su ex esposo, y entonces esa raíz de amargura, aparte de afectarle a ella, le afecta a los hijos porque ella va contaminando también el corazón de sus hijos, ¿no? Al hablar mal, se crea esa raíz de amargura, y entonces cada que lo ve habla mal de él, cada que no sé, sus hijos le hablan de él, o sea, ella habla mal de él, no tiene nada bueno que hablar de él. Entonces eso va también arraigándose en los niños, y entonces se va dañando el corazón de los niños, se va contaminando. Y es por eso muy cierta aquí la palabra, ¿no? Que por ella muchos sean contaminados. O sea, aparte de que es un estorbo para nosotros, muchos son contaminados cuando se crean esas raíces. Otra consecuencia, ¿no? Otra consecuencia de la falta a veces de perdón, de la falta de dejar que nuestro corazón sea sanado, son los pecados ocultos. Los pecados ocultos. A veces pareciese que yo digo, estoy bien, ¿no? Como ya te decía, pero delante del Padre, no. Y es por eso necesario someternos a ese escáner de nuestro Padre. ¿Qué dice el Señor acerca de los pecados ocultos? Vamos, en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, delante de los ojos del Señor, delante de la presencia del Señor, no hay nada oculto. Por eso, qué tan importante es que a través de la oración, por medio de la oración, nosotros nos sometamos al escáner de Dios con humildad, con sencillez, y aún le pidamos que sea Él quien nos examine y nos muestre si hay algún pecado oculto, alguna maldad, y entonces tengamos que actuar en consecuencia para dejarlo, para quitarlo de nuestro corazón, de nuestra vida, y deje de afectar no solamente a nosotros, sino a los demás, ¿sí? Decía el salmista en el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir, Señor, si tú me dices que hay perversidad en mí, entonces te pido que seas quien me guíes, ¿no? Para poder andar por el camino correcto, por el camino de verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, y así debemos de tratar los pecados ocultos. Es someterme, como ya te dije, a ese escáner del Señor para quitar aquello que no me conviene. Ahora, necesitamos ser sanados. Necesitamos ser sanados, hermanos, porque la primera cosa, y es algo que debemos de reconocer cada uno de nosotros, necesitamos ser sanados porque contra Dios hemos pecado. Quien diga que no ha pecado es un mentiroso. La misma palabra lo declara. Entonces, necesitamos ser sanados porque contra Dios hemos pecado. ¿Cómo ser sanados? Primero, reconocer que efectivamente hemos pecado contra el Señor. Dice la palabra, acompáñame, dice la palabra allí en Jeremías 33:8. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Aquí el mismo Señor, ¿no? Está afirmando que nosotros como humanidad hemos pecado contra de Él.
Dice, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Es decir, la forma en cómo nosotros actuábamos era contraria a la voluntad del Señor. Por eso era ir contra la voluntad de Dios, contra el Señor. Y por lo tanto estábamos pecando en contra del Señor. Estábamos yendo en contra del Señor y hay que reconocerlo. Me gusta mucho, ¿no? Mirar a través de los salmos el corazón, ¿no? de David, porque como él declara en ese Salmo 41, versículo 4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Es decir, ya lo hicimos, sí, pero no nos debemos de quedar así, aturdidos de que, hemos pecado en contra de Dios. No, sino reconocerlo y seguir adelante. Reconocerlo y seguir adelante. Dar pasos. No quedarnos con esa culpa. Hemos pecado en contra de Dios y sentirnos culpables todo el tiempo, sino reconocer con esa misma humildad con la que lo hacía el salmista, y reconocer la misericordia de Dios, que no merecemos ese amor de Dios, pero confiamos en que Él va a sanar nuestra alma y reconocer que sí hemos pecado contra Él, pero que Él va a sanar nuestra alma. Segunda sugerencia, ¿no? De cómo estamos viendo cómo ser sanados. Perdonando a mi prójimo, pero ¿sabes qué? También a nosotros mismos, porque a veces a los que no nos podemos perdonar somos a nosotros mismos. Somos tan, ¿cómo llamarle? Estrictos con nosotros mismos y a veces no nos perdonamos. Y como aquí recordar como en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando Jesús les enseña, ¿no? A orar a sus discípulos, les enseña de que si estamos pidiéndole, ¿no? Al Padre que nos perdone nuestras ofensas, bueno, pues lo que espera el Padre es que nosotros antes perdonemos, ¿no? También a quienes nos ofenden, ¿no? A nuestro prójimo, pero también a nosotros mismos. Hay que perdonarnos. El perdón nos libera y el perdón también trae sanidad. Tercero, evitar en todo momento enojarnos con Dios por las circunstancias adversas. ¿Cuántas veces no vemos, ¿no? que pasa algo malo y al primero que le echamos la culpa es al Señor? Fallece alguien, ¿no? que fue muy amado, ¿no? Por nosotros y culpamos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué? El Señor no tiene la culpa. El Señor es soberano. El Señor es soberano. Pero también en esos momentos hay que reconocer la soberanía de Dios y que en Él está la vida y la muerte. Y no todos, no somos eternos, ¿no? Corporalmente hablando, somos seres mortales, ¿no? En algún momento tenemos que morir. Entonces, sufrir de esa muerte primera, ¿no? Y entonces reconocer esa soberanía del Señor, que Él sabe los tiempos, pero evitar enojarnos por esas circunstancias, o perdemos el trabajo o algo pasa y ¿por qué, Señor? No, le reclamamos a Dios, nos enojamos con Dios y nada más fuerte es esto, ¿no? El enojarnos con Dios, ¿no? Cuando debemos de reconocer que si aún estamos aquí es por su gracia y sobre todo por su misericordia, ¿no? Porque no lo merecemos. Cuarta, siendo conscientes de que el amor de Dios restaura. Y efectivamente, ¿no?
El amor del Señor restaura. Acompáñame, por favor, a Oseas 14, del 4 al 7. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Entonces, ¿cómo dice el Señor? Yo voy a sanar esa rebelión y los voy a amar aunque no se lo merezcan. Los voy a amar de pura gracia. Y entonces después los siguientes versículos hablan de esa restauración, ¿no? hacia Israel. Y entonces será Israel, una vez restaurado, una vez sanado, será Israel como ese rocío, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano y habla, ¿no? de que sus ramas perfumarán, es decir, sus ramas serán bendición aún para otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Y nosotros debemos de estar conscientes de ello. Dejar atrás el enojo, dejar atrás la ira, sacar y desarraigar, pedirle al Señor que desarraigue, pedir ayuda del Espíritu Santo, que nos revele esos pecados ocultos y que quite todo aquello que está dañando nuestro corazón y ser conscientes de que es el amor de Dios, que es por su pura gracia que nosotros somos sanados, para que entonces venga esa restauración y podamos, así como habla esta palabra del pueblo de Israel, podamos nosotros ser de bendición a otras personas, a otras familias, a otras iglesias. Y para ello, hermano, vemos el punto 5, necesitamos tener un corazón dócil y humilde. Es necesario tener un corazón dócil y humilde. Como dice la palabra, ¿no? Ahí en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, habla de humildad, dice, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Siempre he dicho, la oración es la forma más práctica de decirle al Señor, yo no puedo, con mis fuerzas yo no puedo. Es la forma más práctica de reconocer que es el señorío del Señor, que quién es el Señor, de reconocer su autoridad, porque quien ora, quien se acerca con un corazón sincero delante del Padre, le está diciendo, me acerco porque reconozco que yo con mis fuerzas no puedo, y es por eso que me acerco a ti, para que seas tú quien obres. Y es entonces cuando el Señor ve ese corazón dócil, ese corazón humilde, que dice la palabra, ¿no? Entonces yo iré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero habla de esa sanidad interior, ¿no? Porque habla de perdón de pecados. Porque muchas veces lo que está causando ese dolor en nuestro corazón es ese pecado que a veces traemos todavía ahí a cuestas. Y ya no más. Entonces debemos de ser sanados y restaurados, pero para ello necesitamos de ese corazón dócil, de ese corazón humilde. Amén. Y bueno, ahora sí, para concluir, acción práctica. Te puse esta foto aquí, es una foto tan bellísima, ¿no? Que sacó una amiga la semana pasada y la sacó viviendo en la Ciudad de México, ahí. Y cómo se refleja, ¿no? Un amanecer, pero cómo se miran estos rayos y yo ahí puedo ver la majestad de Dios, ¿no? Como el Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo te cubro. Y Él nos quiere también dar esa cobertura a través de su espíritu, a través de la sanidad. Y entonces
la pongo aquí en la parte de la acción práctica porque quiero que sí, ahorita vamos a hacer una oración, pero quiero pedirte que también tú, durante esta semana, te expongas delante del Señor. Ponte delante del Señor. Dile que necesitas ser examinado, así como lo hacía el salmista. Ajá. Escudriñame, escudriñame, escudriñame. Y si hay en mi camino de perversidad, sé tú quien me lo diga, si guíame hacia el camino eterno, sé tú quien me guíes. Ajá. Pero necesitamos ser escaneados porque si aún nuestro corazón no ha sido sanado, seguramente eso es un obstáculo que no nos permite avanzar en la vida que el Señor quiere que tengamos como hijos de Dios, en plenitud, en esa plenitud del Espíritu. Entonces, vamos a hacer una oración en esta tarde, pero también yo te pido que durante esta semana seas tú exponiéndote delante de la presencia del Señor. Amén. Repito, gracias por esta enseñanza. Nos ponemos delante de ti, Señor, y sabemos que en este momento que estamos dirigiéndote a ti, nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestro corazón, así, Dios, así tú nos estás cubriendo, Dios, con tu luz. Tú nos estás cubriendo con tu luz, nos estás cubriendo con tu espíritu, así como lo podíamos mirar, Dios, en esa foto. Y no hay nada, Dios, no hay nada que se esconda delante de ti. Y es por eso que pedimos de la ayuda de tu espíritu para que seas tú quien nos revele, Dios, si aún hay raíces de amargura, pecados ocultos, enojo, resentimientos, Padre, todo aquello, alguna opresión, Dios, algún dolor, algo que esté causando, Dios, que nuestro corazón no esté sano. Sé tú revelándolo, Dios, en esta tarde y aún el resto de la semana, Padre. Revélalo a nuestros corazones, al corazón de cada uno de nuestros alumnos, Dios, a cada persona que esté viendo este video. Y en el nombre de Jesús, sé tú quien te hagas presente, Dios. Y así como nuestro Señor Jesús, Dios, le dijo a ese leproso y decía a muchos, quiero que seas sano, que así mismo, Señor, se haga tu voluntad en nuestro corazón. Sabemos que tu voluntad es que nuestros corazones estén sanos y es por eso que los ponemos delante de ti, Dios, confiando en que tú lo quieres hacer, Dios, y agradeciéndote, Dios, agradeciéndote por esa sanidad completa que has de dar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues así concluimos con este tema. Muchas bendiciones, cuídate mucho y nos vemos en nuestra sesión de Zoom la próxima semana. Cuídate.